La ganadería argentina fue desde el siglo XVIII una de las actividades principales de la economía nacional. A fines del siglo XIX se extiende la frontera ganadera y comienzan a incorporarse zonas como la provincia de La Pampa y el sur de la provincia de Buenos Aires. La Pampa húmeda comenzaba a incorporarse a la geografía productiva. El gobierno de Avellaneda y de Roca llevan adelante leyes para incentivar la inmigración. Italia y España responden a este llamado y son los que generan una enorme fuerza de trabajo. En ese contexto llega a la Argentina Carlos José Colombo. Se instala en Buenos Aires, donde se casa con la uruguaya Isabel de Michelis y forman una familia que ve en el campo una salida laboral. Los Colombos se desplazan hacia el oeste mientras la familia crece. Uno no se levanta todos los días porque amanece, sino porque tiene una esperanza para hacer. Y me parece que eso es lo que impulsó a aquellos que fueron los pioneros, a los otros que tuvieron que tomar la posta. Yo creo que la gente estuvo alrededor de Colombo, como de otros consignatarios, pero Colombo es el caso en este que nos lleva a relatar. Creo que siempre trabajó con esa idea de la esperanza. La mayoría de los campos, toda esa zona abarcaba Trenel, Arata, Calefur, Rancul, y le arrendaba y le cobraba un porcentaje en las haciendas, un tanto en el cereal. Las familias contaban con un pedazo de tierra, la compañía se llevaba parte en el momento de la cosecha y las familias sobrevivían con el excedente. Gente muy luchadora, porque la madre naturaleza no nos había dado sino tierras semiáridas y había que lucharla porque teníamos grandes sequías. Y allí empezó a trabajar como bolsero, como peón que cargaba las bolsas de trigo que se cargaban en los barcos que en aquella época ya exportábamos a Europa. Con la Primera Guerra Mundial cambian los modos de producción. Inglaterra deja de ser el principal país comercializador y Estados Unidos se mete en el mercado, algo para lo que los productores locales no estaban preparados. Colonias Trenel comienza a tener pérdidas, lo que afecta a todos los colonos que tenían aceitado un modo de producción que ya se había superado. El precio de venta que obtenían era muy inferior al de las colonias y eso generó grandes conflictos. Y ya ahí es donde el trigo empieza a ser suplantado por el lanar. Ahora es diferente, pero a principios del siglo XX era mucho más fácil tener animales que agricultura en campos de suelos tan difíciles y de clima tan complicado como el de La Pampa. Las razas lanares que se introducen desde la provincia de Buenos Aires hacia el oeste se acomodan rápidamente al clima, hasta que en 1932 la explosión de los volcanes en Mendoza degrada el suelo y mata a los animales. Muchas familias emigran, produciendo una nueva crisis que se extiende hasta 1934. En Buenos Aires, para principios del siglo XX, existe lo que se llama el mercado de lanares de Avellaneda. Y lo que pasaba era que los chacareros consignaban sus lotes a los consignatarios locales de Buenos Aires, que generalmente eran grandes firmas, grandes familias. Ellos le pagaban un precio al productor, pero cuando salían a vender el lote conseguías precios mayores, ¿no? Y eso es un poco lo que advierte Julio Colombo en su viaje a Buenos Aires, y cuando vuelve se lo dice a los hermanos. En La Pampa no creían esto que le contaba Julio, sino que descansaban en la consignación que le hacían a las grandes firmas. Y mi padre y don Julio Colombo entablan, y don Carlos Magliano también, entablan una relación bastante estrecha, más que de empresas comerciales, yo diría fue una relación de mucha amistad, de mucha franqueza. Los negocios se hacían con un apretón de manos y a veces ni siquiera eso, solamente con un sí o un no. Los compradores eran todos extranjeros. Los enviados, los representantes de esas compañías eran extranjeros. Digo, el mercado de lanas de Avellaneda, de lanares de Avellaneda, se hablaban por lo menos 4 o 5 idiomas a la vez. La consignación de frutos del país incluía la transacción de cueros de liebre, plumas de avestruz, cuero de lana de distintas calidades. Por eso Colombo y Magliano también apenas se meten en el mercado a partir del 39-40, lo primero que tienen que comprar es una barraca donde acopiar
los frutos del país que le mandan desde los distintos puntos. O sea que Avellaneda tenía un ritmo de comercial enorme, que hoy no podemos dimensionar. Siempre se colaboraba. A las 5 de la mañana llamaban por teléfono, mirá que hay tantas tropas hoy, vas a tener que venir a dar una mano. Y bueno, allá voy. Así era. Una barraca que francamente era un lujo y que bueno, desarrollábamos ahí por la mañana todas las ventas y por la tarde nos encontrábamos de vuelta acá en el escritorio para preparar todas las liquidaciones y para preparar un informe que se transmitía radialmente, y teníamos al señor Eleazar Yeftef Bagolestar, que era el encargado de la transmisión, con la colaboración del señor Antonio Espada, por supuesto, con esa voz tan especial. Un día a don Julio Colombo se le ocurrió, y a algunos directores de la casa se le ocurrió, emitir las ventas por radio. Y estuvimos ahí en Radio Belgrano como 2 años. Teníamos de 20 a 20:30, era un horario pico de la radio, el mejor. Y ahí, bueno, pasamos después a LR4 Radio Splendid. Y yo era colaborador y hablaba y pasaba todas las ventas de vacunos, porcinos, lanares. El consumo de lanar fue muy digamos, era muy escaso, no se puede comparar con el consumo de carne vacuna. De manera que se portaba casi todo eso, ¿no es cierto? Y empezó a decaer en los años 70, por ahí. El mercado se cerró después. Lo poco que quedaba de Avellaneda, una vez cerrado, pasó acá a Mataderos. Y bueno, y después se terminó con ese renglón, ¿no es cierto? Lamentablemente. Al Gran Bretaña restringir su necesidad de lana, el precio se viene abajo de una manera impresionante. Y perdió el valor el cordero. Tal es así que había un mercado de Avellaneda donde entraban 30, 40 mil lanares por día y desapareció. Colombo y Magliano tiene una iniciativa importante, que es el Lamb Test, pero que en última instancia no logra detener el deterioro que se avecinaba a nivel global. Viene el proceso de la sustitución del lanar por el vacuno. Fines del 60, principios del 70, explota el negocio del vacuno en el norte, tanto de Corrientes y Entre Ríos, para después extenderse a norte de Santa Fe, Santiago del Estero y Formosa. Cuando vos mirás una foto de la hacienda de Formosa 20 años atrás o 30 años atrás, estamos hablando de blanco y negro. Colombo y Magliano reproduce la forma de comercialización de sus mayores a través de sus representantes. La conjunción representantes, clientes, casa central le da una velocidad nueva al negocio, al tiempo que obliga a la empresa a profesionalizarse. La carencia de rutas en la Mesopotamia, originadas por la latente posibilidad de un conflicto armado con el Brasil, producían inconvenientes para desarrollar el comercio interno. Nosotros en Goya vivíamos prácticamente muy aislados de la comercialización en el sur, porque en esa época no había caminos, no había puentes, no había comunicaciones. Y es donde Colombo ve que tiene que empezar a invertir en aviones. En aviones para llevar a los clientes, para organizar los remates. En ese momento muchos campos tenían pistas de aterrizaje. Y ahí es donde la expansión de Colombo se hace ostensible a la vista. Hay una visualización del crecimiento. Primero que son aliados de la adversidad, ¿no? Nunca ninguna desgracia los achicó. Entonces la persona que está hecha a la adversidad o que sufrió rigores está mucho más capacitada, aunque sea en el pellejo, que el que creyó que todo era soplar y hacer botella. Había muchas empresas sobredimensionadas, incluyendo la propia Colombo y Magliano, que logró, digamos, reayornarse con un enorme esfuerzo de todos quienes participaron. Sé que no les resultó fácil, como no les resultó fácil a nadie. Fueron momentos muy duros para
no solo para los consignatarios, para los productores y para los frigoríficos. Así como en los 60 el lanar da lugar al vacuno, en los 90 el vacuno da lugar a la agricultura. Y dentro de la agricultura a la soja. Y ahí es donde Colombo tiene una buena idea, que también otras casas consignatarias la hicieron, y es que recrearon la sección cereales. Esa capacidad de elegir, de tomar decisiones rápidas y de un sistema extremadamente concentrador que permitió el desarrollo y el avance. De lo que yo recuerdo de los últimos 30 años, así los dos momentos más críticos, Vaca Loca en el 95 y Aftosa en el 2001. ¿no? Pero esto no afectó el negocio de la consignataria ni de la cadena, sino lo que hizo es que el negocio de la carne a nivel internacional mudara totalmente. La tercera generación tiene que encontrar la forma de que la tecnología posibilite abaratar los costos. El cliente compra por internet y por televisión los animales que ve. Eso funciona siempre y cuando la casa consignataria tenga una historia de cumplimiento y de confianza. Un capital de incalculable valor. La empresa básicamente se parece a sus inicios. Lo único que se ha transformado con el paso del tiempo, digamos, este es el cambio que yo noto. Pero no es una empresa distinta a la que fue en sus orígenes. Suponete que mi padre viviera en este momento y don Juan. Che, Juancito, ¿cuánto me vendiste esta mañana los novillos? ¿Cuánto me pesaron? ¿Cuánto me rindieron? Y te da, te pasa en la computadora, te pasa todo. Era todo muy distinto, todo. La comunicación y el transporte era todo muy distinto. Por eso te digo que esta gente, y se lo merece, y lo felicito a la gente que sigue llevando para adelante esta firma, porque los sacrificios que hicieron para hacer la firma Colombo y Magliano, y llevarla como la llevaron. Siempre fue la palabra, hoy existe la palabra, en el tema de nosotros. Yo creo que lo más importante que tiene una persona o un comerciante, tanto en la parte consignataria como en la parte compradora, es el crédito que vos puedas tener. Y eso se logra con confianza, con muchos años de trayectoria y confianza. Vos le vendés a Colombo y Magliano porque sabés que es una casa que ha cumplido toda la vida. Y en eso se basa un cliente. Clientes de toda la vida como han existido, como los que hay.